¿Qué podemos esperar? ¿Qué reacciones podemos esperar de los miembros de la OTAN ante una cumbre exitosa, una recepción tan cálida, tan calurosa entre ambos mandatarios? ¿Qué podemos justo esperar de ellos? Pues bueno, hay que reconocer que uno de los principales líderes de la OTAN, si no es que el principal líder de la OTAN es Donald Trump, ¿no? Estados Unidos es uno de los principales patrocinadores de esta organización, que con todo ha buscado, ¿no?, que haya más participación tal cual de la OTAN. Recientemente en la cumbre que se dio en Países Bajos se anunció un incremento significativo en el gasto militar, supuestamente para defenderse de amenazas, colocando en primer lugar a Rusia, pero también mencionando otros países, justamente China o Irán, en donde, bueno, claramente la OTAN ha tomado esta perspectiva de carácter belicista, y ahora, digamos que podríamos tener una perspectiva donde cuando menos se matiza ese discurso, habrá que ver cuáles son las acciones concretas que se toman en el marco de la OTAN, porque reconozcamos que hasta la fecha para la OTAN, Rusia y China siguen representando pues algunas de sus principales amenazas a su seguridad. Claro, y tenemos también a la ONU, ¿no?, que de pronto aplaude todo lo que hace los Estados Unidos, y aquí tenía que levantar la voz. Bueno, me parece que el papel de las Naciones Unidas y sobre todo el Consejo de Seguridad debe de ser cada vez más importante. Recordemos que ahí, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, están estos tres países que mencionábamos: China, Rusia y los Estados Unidos, y me parece que la ONU debe de mantener, digamos, este papel que le ha sido encargado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que es tratar de garantizar la paz y la seguridad a través de la resolución pacífica de los conflictos. Y de alguna u otra manera lo que vimos hoy en Alaska es una búsqueda de resolver este conflicto por la vía de la negociación, en donde dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad están presentes y donde también son los actores clave para la resolución de este conflicto pues en Ucrania. ¿Podemos confiar en Donald Trump? Hemos visto su actuar en los últimos meses, dice una cosa, al día siguiente lanza un mensaje en sus redes sociales. ¿Podemos creer de verdad que lo que ocurrió hoy es la misma dinámica de conversación que va a mantener por lo menos la próxima semana? Pues yo noté en esta, sobre todo en la conferencia que se dio, en la conferencia de prensa, a un Donald Trump mucho más moderado, que como lo vimos en reuniones previas, ¿no?, con el propio Volodymyr Zelensky o con Ursula von der Leyen, en donde se veía mucho más confiado, mucho más cómodo. De pronto parecía que Donald Trump tenía que salir de esta cumbre y, si me permite la expresión, hacer la tarea. Es decir, llamarle a los líderes europeos, tratar de generar algunos consensos con ellos, explicar cuál es la situación y buscar una salida negociada luego de lo que, pues bueno, habría que ver cuáles son los puntos ahí precisos de lo que se logró avanzar, pero bueno, básicamente Trump tiene que salir y ahora comenzar a dar una serie de instrucciones o acercamientos con otros líderes, sobre todo europeos, ¿no? Entonces, Donald Trump también ha demostrado que es un político, entre comillas, impredecible, pero él atiende los intereses de su país. Eso es una constante que podemos establecer desde su primer mandato hasta ahora. Entonces, ahí donde él vea posibilidades para un fortalecimiento económico y político de su país, va a trabajar. Ya lo ha hecho de alguna manera cuando buscó este acuerdo de minerales con Ucrania, demostrando de alguna forma cuál es la posición que tiene Estados Unidos ante el conflicto y cuáles son los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo dice de manera clara y abierta. Entonces, si nos vamos por esa línea, Estados Unidos va a seguir buscando algunos acuerdos de carácter económico y distribuir, digamos, las pérdidas también económicas y políticas entre sus socios occidentales, ¿no?, sobre todo el resto de los países de la OTAN y de la Unión Europea. Es un retorno exitoso el de Vladimir Putin en Estados Unidos, pisar Estados Unidos con esta alfombra roja. ¿Qué mensaje, no? Pues me parece que Vladimir Putin ha sido un político muy exitoso en todos estos años. O sea, ha logrado poner a Rusia en un lugar central en la escena internacional, y esto es una muestra más de esa labor, de ese trabajo que ha realizado el presidente ruso. Claro, él no solo, sino con todo el gobierno ruso que lo iba impulsando, apoyando, y este fortalecimiento económico, político, militar que tiene Rusia lo ponen como una de las grandes potencias que perdió, digamos, este lugar después de la desintegración de la URSS, pero que claramente se está recuperando en este momento, luego de muy pocas décadas en realidad. Si tomamos en consideración la década de los 90, donde Rusia lamentablemente atraviesa una severa crisis económica, inclusive podríamos decir humanitaria, y de los 2000 para acá, más o menos 25 años, hoy vemos a Rusia ocupando este lugar preponderante de la escena internacional, pues es definitivamente un triunfo, un gran logro de Vladimir Putin y de los políticos rusos que lo acompañan, además del fortalecimiento económico que tiene el país, que es evidente, ¿no? Claro. Ante las sanciones sigue creciendo,
ante las sanciones sigue manteniendo sus socios estratégicos y Rusia, pues en ese sentido, ha logrado diversificar sus relaciones con el mundo y para muestra de ello es el acercamiento que se tiene con Donald Trump. Para muestra de ello esta noche. Te agradezco mucho tu participación. Te seguiré